Es seguro que cuando pensamos en la palabra narcisista se nos viene a la cabeza la imagen de un hombre apuesto, seguro de sí mismo, que entra en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Pero en realidad ese carácter masculino del narcisismo queda desdibujado cuando examinamos las estadísticas que existen al respecto y nos damos cuenta que cada día crece el número de mujeres narcisistas. La transformación de la sociedad en la que la mujer juega un papel cada vez más determinante ha provocado que también en lo relativo a los trastornos de la conducta vaya igualándose con los hombres. Dicho lo anterior, no debemos suponer que la mujer narcisista es igual que el hombre narcisista en su actuar. No cabe duda que cuando juntamos el hecho de ser mujer con el de ser narcisista, nos va a dar lugar a un cóctel especial, bastante distinto de lo que es en realidad el hombre narcisista. En este caso que tratamos, la mujer narcisista cazadora de hombres entroncaría adecuadamente con la imagen de mujer fatal o mujer devoradora de hombres. La mujer fatal sería una especie de devoradora de hombres al mismo tiempo fascinante y terrible. Aunque hay figuras de este estilo desde la antigüedad griega, en realidad el mito toma forma a finales del siglo XIX. La aparición de la mujer fatal coincide con el surgimiento de los primeros movimientos de emancipación femenina. Más que seducir, hipnotiza, logra que los hombres se rindan a sus pies, pero su propósito final es destruirlos. Corresponde con lo que en psicoanálisis se conoce como una estructura histérica. Antes de la aparición del romanticismo y del movimiento de liberación femenina, la mujer apenas si tenía alguna representación en la cultura. Había tres estereotipos básicos o tipos de mujer característica. En primer lugar, la esposa y madre que se ocupaba del hogar y sus relaciones sociales se reducían al ámbito familiar y estaba sometida permanentemente a los deseos del hombre. En segundo lugar, la mujer mística. En este grupo se incluyen las mujeres que dedicaban su vida a la profesión religiosa o también aquellas que decidían no casarse para dedicarse a su vocación, ya fuera la enseñanza, la ayuda a los demás como la enfermería, etc. Y en tercer y último lugar estaba la bruja o prostituta, que sería la mujer independiente que no se dejaba gobernar por nadie y que no encajaba en las estructuras sociales de la época, por lo cual se la consideraba una marginada. Con los movimientos de emancipación femenina, la mujer comenzó a verse como una amenaza para el hombre. No solamente empezaban a conquistar voz y voto en muchos ámbitos sociales, sino que también se revelaban como portadoras de una nueva actitud. Es así como la mujer fatal apareció inicialmente en la literatura. Muchas novelas de la época recogieron esa nueva faceta femenina que sobre todo entrañaba un peligro. En los argumentos literarios, los hombres terminaban siempre siendo sus víctimas. Hacia la década del 40, en el siglo XX, la femme fatale tomó el cine. Fue el tiempo de las grandes divas a quienes se les definió como vampiresas. El hecho de comparar a estas bellas mujeres con los vampiros es una clara muestra de que eran percibidas como las portadoras de algo monstruoso, de esa posibilidad para chupar la vida de los hombres y conducirlos a su destrucción. En esa época, la mujer fatal no era sólo una figura, sino que también tenía todo un conjunto de rasgos psicológicos. La mujer fatal era una dama imperturbable, calculadora y básicamente insensible. Su gran fortaleza residía en el hecho de que era capaz de enamorar a los hombres sin enamorarse ella. Sus intereses eran más prácticos: poder, dinero. La mujer fatal era básicamente la versión femenina del clásico Don Juan. El trastorno de la personalidad narcisista es una de las psicopatías más nocivas y extendidas de la sociedad. Ser la pareja de uno de estos personajes es la peor experiencia traumática que pueda experimentar una persona en su vida, superior a cualquier trauma o duelo. Los humanos nos diferenciamos del resto de las especies por la capacidad que tenemos de gestionar y procesar las emociones.
Pero las mujeres narcisistas, estas mujeres fatales, no son mujeres que van con el cuchillo en la mano como locas por la calle. Todo lo contrario, y de ahí su peligro extremo. Son seres que de cara a la sociedad aparecen como mujeres carismáticas, divertidas, exitosas, tanto profesional como personalmente, muy inteligentes y socialmente muy aceptadas. Pero que cuando llegan a casa y se quitan la máscara del falso yo que se han creado para camuflarse, empieza el verdadero horror para una víctima que se encuentra sola ante el peligro. Robert Hare, el mayor experto mundial en psicopatía, define a estos seres como lo más parecido a la inteligencia artificial, que son frías y calculadoras. Y lo dice por su capacidad que tienen de mimetizarse con el entorno y la extrema facilidad que tienen para seducir y maltratar a cualquier persona, metiéndose en su cerebro hasta crear un secuestro emocional perfecto. Esta máscara cuasi perfecta que se crean las personalidades narcisistas hace que cuando la víctima es por fin consciente de todo y la desenmascara ante la sociedad, nadie de su entorno la crea. Hay que tener en cuenta que estas mujeres se pasan la vida copiando lo mejor de otras personas y perfeccionando su falsa personalidad con el fin de vivir encubiertamente, maltratando principalmente a su pareja y secundariamente a sus familiares, amigas y entorno social. En todo el ciclo de vida de tu relación con una mujer narcisista, ese entorno jugará un doble papel: víctimas y a la vez cómplices inconscientes de este maltrato. El maltrato de una mujer con un trastorno de la personalidad narcisista es tan sutil que puede llegar a ser difícil de detectar, sobre todo al inicio de la relación. Su capacidad de integrarse y su personalidad camaleónica las hace invisibles ante la sociedad, pero no ante su pareja, con quien se muestra tal como es una vez la tiene dominada. Sus crímenes son perfectos. Son como asesinas de guante blanco que jamás se manchan las manos de sangre, pero que destruyen cada día hasta que te vuelven invisible, sin fuerza para escapar de ahí, mientras el resto del mundo no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Que no tengan empatía no significa en absoluto que no manifiesten sentimientos, ya que estudian detenidamente cómo se comportan los demás y copian perfectamente las reacciones de los sentimientos para simular sentirlos. Como son perfectamente conscientes de que no son normales, para llenar su vacío existencial y sobrellevarlo, viven a través de las emociones de los demás. Cuando por fin la víctima empieza a darse cuenta del maltrato y no obtiene el combustible narcisista que necesita, pasan a generar un caos constante en la vida de su pareja, viviendo de las reacciones negativas que ellos mismos provocan y además culpabilizando a su víctima de todo. Así es como generan el combustible negativo y se alimentan de ello. Pero ¿es posible identificar a estas mujeres narcisistas antes de que actúen? Existen una serie de señales que te pueden ayudar en tu tarea de descubrir si tu pareja o la mujer que estás conociendo en este momento tiene algún trastorno de personalidad narcisista. La más importante de todas ellas es la falta de empatía, lo que genera una ausencia total de remordimientos y de sentimiento de culpa. Esto las lleva a no hacerse responsable jamás de sus actos. Diferencian perfectamente el bien del mal por las reacciones de los demás y por las consecuencias, pero no por su propio sentir, y eligen voluntariamente hacer el mal. No tienen conciencia moral y aunque saben que sus actos son socialmente considerados como malos, no los sienten como tal. Aquí te dejo 13 señales que te indicarán cuando estás ante una narcisista cazadora de hombres. En primer lugar, son insensibles emocionalmente, incapaces de establecer vínculos emocionales ni de comprender tus emociones, aunque a menudo las simulen, llorando o hablando de lo apenadas que están. Has de fijarte detenidamente para cazarlas en su falsedad, ya que lo hacen muy bien. En segundo lugar, nunca piden perdón. Si cometen cualquier error, recurrirán a diferentes estrategias, ya sea culparte a ti de ello, hacerse las víctimas, buscar explicaciones inverosímiles o simplemente
llorar desconsoladas, pero nunca las verás pidiendo perdón. En tercer lugar, presentan una falsa sensación de seguridad en sí mismas de cara al público, pero en realidad son personas llenas de inseguridades y de miedos y sobre todo a estar solas. Buscan compañía constantemente que les mitigue su vacío existencial. En cuarto lugar, suelen tener mucho éxito profesional y ocupan altos cargos en las empresas, sobre todo en áreas financieras y de recursos humanos. Son extremadamente competitivas. Todo, absolutamente todo, es una competición para ellas. En quinto lugar, se aburren fácilmente de todo. El hecho de carecer emociones les hace vivir en una constante búsqueda de experiencias vitales que les generen adrenalina y emociones fuertes. Cuando todo esté tranquilo, buscarán generar conflicto y caos para llenar su vacío. En sexto lugar, huyen del compromiso. Incluso cuando llegan al matrimonio, notas que siempre falta algo, ya sea entrega, confianza. En séptimo lugar, coquetean y fantasean con la conquista de otros hombres en su búsqueda de emociones y de destruir los valores y principios de su pareja. En octavo lugar, la triangulación. Te harán creer que todos los hombres de su alrededor son potenciales peligros para ti, para que estés en una permanente competencia y siempre estés alerta. No dudarán en sugerir o insinuar que tienen relaciones encubiertas para que tú sientas celos de ellas. En noveno lugar, tienen un largo historial de relaciones fallidas. Es indudable que esta mujer narcisista cazadora ha ido dejando innumerables cadáveres en su camino. En décimo lugar, mienten compulsivamente y creen que nadie es de fiar, es decir, proyectan sus propios defectos en los demás. En décimo primer lugar, traspasan constantemente los límites de los demás y disfrutan con ello. En décimo segundo lugar, utilizan el sexo como una forma de manipulación. Al principio crean una dependencia y luego te castigarán sin él. Lo usan como una forma de enganche. Y en decimotercer, aunque no último lugar en esta lista, que no se cierra aquí, son celosas. Las mujeres narcisistas cazadoras son extremadamente celosas y proyectarán en ti esto para acusarte de lo que ellas mismas son, hasta hacerte dudar de ti mismo. Creerán constantemente que les eres infiel en la relación sin ninguna sospecha fundada. Indudablemente, la mujer narcisista no elige a cualquiera. Tienen predilección por hombres altamente sensibles con un nivel de empatía muy acentuado. En esto coinciden todos los narcisistas. Así que si sospechas que tienes una relación con este tipo de mujeres, pon tierra de por medio antes de que sea demasiado tarde. Este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.